Estamos en el libro de Santiago. ¿Listo? Estamos en el libro de Santiago. Y hemos venido estudiando de manera muy especial todo lo que Santiago tiene que decirnos. Una carta absolutamente práctica. La ventaja, el privilegio de este libro de Santiago es que podemos en este libro encontrar muchísimas verdades que van a hacer cambios en la vida de muchos de nosotros. Y dijimos que Santiago lo que busca más que cualquier otra cosa es que el cristiano practique lo que sabe de Dios, cosa que vimos en detalle la semana pasada. Estuvimos hablando muy puntualmente de eso. Recuerden que como se expresa acá, como lo estamos viendo acá en este punto, Santiago es siervo de Dios. Ahí está, la diapositiva que ustedes están viendo. Estoy compartiendo pantalla, ahí está. Santiago, es un siervo del Señor, que escribe esta carta hablándole a las personas para que practiquen la palabra de Dios. Dice que consideremos las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas, que aunque obviamente las pruebas son difíciles, traen dolor, tristeza, llanto, la Biblia dice que hay cosas mucho más valiosas y que estemos gozosos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas alrededor que Dios está trabajando y haciendo a pesar de la prueba que estemos viviendo, y que esas siempre son más valiosas que cualquier otra cosa. También que las pruebas tienen una finalidad, que tienen una función muy puntual, muy específica de buscar la integridad en nosotros, de hacernos más fuertes, de ayudarnos a crecer, que no es para dañarlo a usted, molestarlo, inquietarlo, acabarlo. Quieren que usted sea una persona mejor, no tiene una motivación mala. Y estuvimos hablando que en Dios no hay nada, nunca, que Él no es que nos tienta, que Él no nos lleva al mal, jamás, que no podemos pensar semejantes cosas. Que si nos falta algo en cualquier problema o necesidad, se la pidamos al Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada, dice Santiago. Que lo que ataca muchas veces, nos ataca es la duda, y que la duda es uno de nuestros enemigos más grandes, porque si hay duda no hay sabiduría. Más bien que pidamos al Señor esa sabiduría para salir precisamente de eso. Que hay que gloriarnos en las cosas que perduran, que las pruebas son tanto para el rico como para el pobre, pero que al final lo que queda es lo que es valioso, lo perdurable, que busquemos las cosas que son perdurables, conforme lo enseñaba él. También, y que busquemos ser aprobados por Dios. Al final Dios hace que las pruebas tengan la finalidad de que podamos ser aprobados por el Señor, de que el Señor diga, es alguien que está haciendo las cosas. Después hablamos de la tentación, en la cual nos sentimos atraídos, hablaba de la ayuda en medio de la tentación, pero dijimos que la conclusión era que el problema soy yo con mis propias concupiscencias, mis propios deseos. Y que cuando esos deseos son expuestos ante una circunstancia, wow, se produce el pecado, que es como realmente nosotros lo miramos. Que toda buena dádiva proviene de Dios, todo regalo bueno, que Dios no nunca le va a mandar algo malo, y que las pruebas no son para dañarlo, sino que debemos verlas como algo que algunas veces Dios permite para que crezcamos. Y ojo con eso, pero que no hay ninguna intención de maldad en Dios. Esa era la aclaración. Estuvimos hablando que todo hombre sea pronto para oír. Estuvimos hablando de la importancia de por qué oímos la palabra, de cuál es la intención de estar escuchando la palabra de Dios. Pronto para oír, tardo para hablar, porque a veces respondemos a lo que la Biblia nos dice con mucha facilidad, y también tardo para airarse, que significa no se enoje, y menos con Dios. Hay personas que se enojan tremendamente con el Señor. No debería pasar, pero pasa, que se tocan por cosas que Dios les dice. Y ojo con eso, hay que ser muy prudentes para hablar. Básicamente es lo que lo que estábamos viendo ese texto, que estábamos viendo ahí en Santiago de una manera muy importante. Que hay que recibir la palabra de Dios como lo que es. Palabra de Dios que transforma, que cambia, para que la palabra pueda hacer un efecto en cada uno de nosotros. Es muy importante eso. Si no recibimos la palabra de Dios como el Señor la está enviando, wow, tenemos un gran problema. Que tenemos una ley perfecta, la ley de la libertad. Y ahí es cuando empezamos a hablar de los oidores y los hacedores. Nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos un problema. Somos muchas veces la gente, el creyente, solamente un oidor de la palabra, pero no un hacedor de ella. Y eso delante de los ojos de Dios es muy grave.
Tenemos una ley, la ley perfecta, la libertad. A veces pensamos que todo lo que Dios dice nos aprisiona y no nos deja movernos. Al contrario, la ley de Dios es libertad, somos libres para hacer un montón de cosas, no para pecar. Y debemos aprender a valorar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, de caminar con Él, de tener libertad para hacer lo que es lo que Él muestra. Y hoy vamos a entrar a la vana religión, que es una cosa, tema pesadísimo, la religión. Vamos a hablar, ¿la religión es buena? ¿Es mala? ¿Soy un religioso? Y si tengo una religión, ¿cómo de verdad se nota que soy un religioso? ¿Hay religiosos buenos? Ajá, vamos a mirar. Para eso vamos a estar en el libro de Santiago, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ya vamos a quitar la diapositiva. Ok, listo, ya. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y te has sido bueno con nosotros. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú haces y obras, Dios. Lo ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas, pidiendo que tú obres, que tú hagas, que tú nos guíes, Dios, como solo tú y nadie más que tú lo puedes. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, como debe ser, para recibir la palabra y para ponerla por práctica, conforme nos has enseñado. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y ayúdanos a en verdad glorificarte como tú mereces, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La Biblia, como lo veníamos viendo en el libro de Santiago, nos había hablado la semana pasada de ser oidores, no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Muy importante eso. Tenemos una facilidad increíble, y eso ya lo sabemos todos nosotros, para simplemente escuchar la palabra, pero no para practicarla. Eso hace que, wow, que eso sea algo complejo, que sea malo delante de los ojos de Dios, porque no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor desea, no es lo que el Señor anhela. El Señor desea que cada cosa que conozcamos de Él, la pongamos por obra, que fue lo que vimos la semana pasada. Que no fuéramos simplemente oidores, que es como un hombre que se miraba en un espejo, que lo vimos la verdad, y que olvida cómo es su rostro. Usted se miró esta mañana en el espejo y ya no se acuerda cómo es. Eso es una mirada superficial. Y el Señor dice que la palabra de Dios debe ser vista no de una manera superficial, sino de una manera profunda, detallada. Que usted mire las cosas que están allí porque son las que cambian y pueden transformar su vida y la mía. Ahora, por eso muy absolutamente importante y valioso que nos esforcemos por ser hacedores de la palabra. Que no es otra cosa que venir a la iglesia con la actitud de Señor, ¿qué tienes para enseñarme hoy que puedo salir a practicar allá afuera? ¿Qué tienes para enseñarme hoy que puedo ir a obedecer allá afuera? Es básicamente llegar a la iglesia, antes de ir a la iglesia, que usted haga una oración y diga, Señor, ten misericordia de mí, Señor, necesito aprender, quita lo que no está. Ayuda también y orar por otros, ¿no? Ayuda a mis hermanos que están aquí para que ellos también puedan comprender, Señor. Ayúdanos a que ten misericordia a todos nosotros para que aprendamos tu palabra y venir con esa actitud. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la manera de llegar a la iglesia. Y Santiago lo enfatizó hasta donde no más. No vinimos para escuchar, hermanos. Sobran equipos, celulares, memorias, lo que usted quiera para escuchar. Pero el asunto es, no venimos solo para eso, venimos para que Dios impacte nuestros corazones y nos ayude a llevar a la práctica lo que nos está diciendo hacer. Eso es un hacedor de la palabra. Y hay que hacerlo, esforzándose por hacerlo, con toda la mente, con todo el espíritu, con todas las emociones, poniéndole todo el sentimiento y no siendo simplemente personas que escuchan algo. La Biblia dice que si hacemos eso nos estamos engañando a nosotros mismos porque nos engañamos. Ay, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo voy cada domingo, pero estás practicando lo que... Y ese es el engaño, no pasar del oír al hacer. Y ojo con eso, porque para Dios eso es un asunto supremamente delicado. Por eso tenemos que mirar, como dice la Biblia, atentamente. El que mira atentamente la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella. Dice,
Dios lo va a bendecir grandemente. Si yo miro la Biblia como debo mirarla con profundidad, el Señor promete, voy a bendecir tu vida. Eso es lo que Él quiere. Pero mírela profundamente y persevere en llevarla a la práctica, que eso es básicamente todo lo que vimos la vez pasada. Pero cuando avanzamos un poquito más en el texto, Santiago nos plantea el problema de la religión. Estamos en Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Santiago 1, 22. ¿Ok? Que habla todo lo que es el celo oidor y hacedor. Cuando terminamos en el versículo 26, después de prometer una bendición para el que el que se esmera por profundizar en la Biblia, él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Uy, 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 uy. Dice, ¿cómo así? Y empieza a hablar de la religión, pero lo hace en el contexto de la lengua. Y empieza a meter a la lengua, de la cual vamos a hablar más adelante. Y habla en detalle, es la primera mención que Santiago empieza a hacer acá. Y ahora, si alguno se cree religioso entre vosotros, y ahí es donde empezamos a decir, wow, o sea que hay unas características, la Biblia no dice que la religión sea mala, ¿ok? No está diciendo eso. El mundo tiene un dicho, todas las religiones son malas, la religión no salva, y es cierto, la religión no salva. Es cierto, ¿ok? ¿Todas las religiones son malas? No. Lo que pasa es que para nosotros religión se volvió una palabra en nuestro contexto, en nuestra cultura, una palabra que está muy contaminada, en la cual siempre asimilamos que una persona religiosa es alguien que tiene una sotana, o es alguien que está muy metido en un libro, metido en cosas así. Pero el significado de una persona religiosa desde el contexto bíblico es otra cosa diferente. Y Santiago está hablando a las personas que se creen religiosos cristianos. Entonces, aclaro, Santiago no ataca la religión en sí. Ataca que una persona diga que es religiosa y no tenga las características de una persona religiosa. Y vamos a empezar a hablar en detalle específicamente de eso. Sin embargo, Santiago no comienza por ahí. Santiago comienza, algunos dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando una persona dice que es cristiano y oye la palabra, pero no la obedece, ahí se está engañando a sí mismo. Ahí ya empieza su primer engaño. Ahí está grave, la persona dice, uy, pero... Y Santiago hace la denuncia, ya esa es la segunda vez que lo va a nombrar. Ya lo nombró antes, unos versículos antes, él dijo, la persona se está engañando. ¿Ok? Pero Santiago después profundiza en el tema religioso. La palabra religioso es liturgia, tradición, ritual, y tiene que ver mucho con lo externo. Normalmente en los tiempos bíblicos, una persona religiosa era, en los tiempos bíblicos, una persona que decía, esa persona es un adorador de Dios. Se asimilaba a una persona que era alguien que amaba a Dios y lo demostraba externamente. ¿Ok? ¿Demostrar amor a Dios externamente es malo? No. Si se hace con el corazón y con la intención correcta. Demostrar a Dios, supuestamente, adoración, cuando mi corazón realmente no está bien con Dios, wow, o simplemente porque los demás me vean, ahí en ese momento, eso que la gente llama religiosidad se vuelve algo malo. Se vuelve una persona religiosa, religiosa en el mal sentido de la palabra. En Colombia, normalmente una persona cuando se le dice religiosa, se le dice que tiene una serie de hábitos, una serie de cosas que lo identifican como religioso. A veces es el traje que trae, es una sotana, y dice, es un religioso, una monja, ese es un religioso. Y piensan que lo religioso es alguien que se dedica a una labor con Dios en alguna manera, un cura, una monja, y cosas así. Pero en la Biblia no tiene nada que ver con eso. La religión es la expresión a quien adoro de una manera correcta. Cuando yo lo puedo expresar
puedo expresar afuera de una manera correcta mi adoración a Dios, fantástico. La religión de esa persona es buena. Pero cuando yo expreso, o no es más bien, no expreso mi amor por el Señor, o lo expreso hipócritamente, solo porque los demás hombres me vean, la religión de tal persona es mala, hueca, vacía, no vale nada. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el asunto? Que no todas las clases de adoración son agradables a Dios. El Señor busca en la palabra, dice la Biblia, que Él busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay una forma de adorar a Dios correcta y hay miles de maneras de de adorar a Dios de manera incorrecta. Si una persona dice, me voy a subir a Monserrate con frijoles en los zapatos, y hay gente que lo ha hecho. Yo primero los cocinaría, pero bueno, sí, ¿por qué? Si no dice, si no aclara, si es como si nada. Pero el punto es, ¿esa persona por qué lo hace? Porque la persona piensa que al hacerlo está haciendo algo para Dios, una cosa externa, y que entonces con eso Dios se siente agrado. Y ahí viene otro error de la religión. Una religión verdadera se expresa externamente en las maneras en que Dios dice que hay que hacerlo. Y entonces es una religión verdadera. Y obviamente la Biblia tiene los parámetros de lo que es una forma correcta de expresar externamente mi confianza en Dios. Y eso está súper claro en la Biblia. Y Santiago va a dar algunas de las maneras en que un creyente en Cristo expresa su religiosidad buena. Y Santiago va a condenar las formas externas en que una persona que dice que es creyente supuestamente muestra su religiosidad. Y eso es lo que él va a mostrar ahí. ¿Ok? Ahora, entonces que quede claro que no es que condene la religión, porque hoy en día pareciera que fuera así. Sin embargo, él dice que una característica que una persona que tiene una buena religión, vamos a hablar de un creyente, que tiene una religiosidad buena, es como abre su boquita, el vocabulario que utiliza. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, Efesios 4:21. Nosotros todo lo que hablamos es para edificación. Él dice, si alguno se cree, quiere decir que hay personas que tienen el hábito, la maña, de chicanear y decir, yo voy a la iglesia, yo voy allá al culto de los domingos y voy al de los miércoles, por internet, claro. Y tomo un curso y hago, y otros se ufanan de cosas que hacen. Y el Señor les va a hablarle a esas personas que dicen, que se creen religiosas, que dicen, yo estoy bien con Dios. Mire todo lo que hago. Yo hoy escucho predicaciones y hago cosas así que supuestamente son bonitas. Entonces, eso es lo que Dios está hablando. Y dice, no, dice, si alguno se cree religioso, identifique las señales de uno que sí es, identifique las señales de uno que no es. Uno que sí es, le pone freno a esa lengua. Frena, para en seco. Uy. Refrena su lengua. Wow. ¿Qué significa? Es prudente para hablar. Se detiene, dice, no, yo no. Digamos que alguien lo ofende. Usted no sirve para nada. ¿Y sabe qué hace el que realmente tiene una relación con Dios? En el sentido religioso, como lo expresa Santiago. Puede que le moleste. Pero ¿sabe qué? Hace esto. Y ojo, no solamente se lo guarda, lo coge, se lo entrega al Señor y se lo deja ya a él. Y perdona a la persona, perdona al ofensor. No es que después, 5 meses después, la herida que llevó siempre en el alma no cicatriza, inevitable. No, eso es otra cosa. Pero sí, básicamente es eso. Literalmente es eso. Si una persona realmente tiene una religión genuina, sabe cogerle, ¿cómo es que dice? Dobladillo de esa lengua, dobladillo, no sé cómo le coge dobladillo, pero es una cosa salvaje. Pero el punto es, sabe controlar esa lengua. ¡Wow! Interesante. En pocas palabras, una persona que tiene una falsa religiosidad, su boca lo delatará en cuestiones en un tiempo. Se le va a salir.
Porque la forma en que habla va a expresar. Recuerde que la abundancia del corazón habla. Y cuando una persona no habla para edificar, sino que habla con resentimiento, y es que es el colmo, es que no sé qué, y es que no me gusta, y es que sí. No se crea religioso. Así asista a todos los servicios y entra a todos los cursos. Estás mal, estás mal. Esto no es una persona que lleva una religión. Estamos hablando de la religión cristiana. De una manera que es agradable a Dios. No podemos llamarlo una persona religiosa. Porque un corazón corrompido e impío finalmente quedará al descubierto por la forma corrupta e impía en cómo habla. Wow, qué interesante. Pero pilas, ese no es la única cosa a tener en cuenta. Entonces, primer examen para nosotros todos los que estamos acá. ¿Cómo es su vocabulario? ¿Tú tienes un vocabulario que edifica a los demás? Si le preguntáramos a las personas que viven contigo, siempre podríamos encontrar, oye, esa persona siempre nos anima, nos edifica, nos llama la atención con amor. Sí, ya somos así. O más bien usted es como alguien que ataca y cantaletea y que y hágale y no ayuda en nada y más bien está criticando cada cosa que las otras personas hacen. Entonces no eres un religioso. No te creas algo que no eres. Y cuando digo religioso, estoy hablando de alguien que cree que tiene una buena relación con Dios. No lo tiene. Para nada. Porque Mateo 12:34 dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Antes dice algo bonito, una dedicatoria de Juan, que dice, generación de víboras. Bueno, y Juan fue el que dijo, muy interesante, que en Mateo 12:34, perdón, Jesús fue el que dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Muy, 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 muy interesante eso. Es algo fuerte, pero así lo dice el Señor. Lo vamos a decir así, una frase que me gustó mucho, que alguien escribió, dijo, la religión que no transforma el corazón y por tanto no transforma la lengua es vana ante los ojos de Dios. Dice, pero es que lo que pasa es que allá en ese pueblo donde yo vivo todos hablan así a punta de groserías, de insultos, y siempre estamos acostumbrados a maltratarnos y a decirnos cosas así, pues, pueden llorar. Es que yo nací en Santander y allá cortamos el agua machete y volteamos los plátanos con la mano. No importa dónde haya nacido. Nada justifica el ofender a otra persona, el no controlar la lengua, el estar diciendo cosas, chismeando, atacando, molestando, nada lo justifica. Pero es que no hay peros. Refrene su lengua, demuestre que el Señor sí le ha transformado el corazón y como le transformó el corazón, la lengua también se le transformó y aprendió a controlarla. Y esa sí es una evidencia absoluta de que, oiga, voy bien con mi religiosidad. Yo voy religiosidad en el sentido de relación excelente con Dios. ¿Está claro eso? Entonces, la primera cosa que tenemos que reflexionar es cómo soy yo en esa área. ¿Mi lengua está bajo control? Y si no, tranquilo, que después Santiago nos va a dar una lección sobre la lengua, una cosa así, pero impresionante. Él dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Uy. Santiago nos acaba de decir antes que hay que aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Nos dice que no hay que ser oidores, sino hacedores. La forma de hacer un hacedor es lo visible, o sea, hay cosas que vamos a hacer internamente, pero Santiago se refiere a lo externo, a las cosas externas que demuestran que somos creyentes en la vida práctica. Y la primera, la acabamos de ver, es, vamos a cogerle dobladillo a la lengua, vamos a refrenarla, a saberla controlar. La segunda cosa, dice acá, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Dice aquí, hay dos cosas más que demostrarían que yo soy un buen religioso. O sea, que tengo una buena relación con Dios. Y vamos a hacerlas despacio para que no estar pensando otra cosa. ¿Ok? Dice la religión pura y sin mácula. Estas dos palabras son sinónimos y significan limpieza, ¿ok? Libre de contaminación. Nuestra religión no puede y no debería estar contaminada. No debería estar contaminada por nada de cosas. Y por eso debemos buscar las cosas que la están contaminando. Las cosas que no le producen limpieza, ¿ok?
No está hablando de algo que a usted le parezca mejor ni cosas de esas. No, 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 no. Uno tiene que decir, ¿cómo quiere Dios? Y aquí viene la parte más importante, porque dice, delante de Dios el Padre. ¿Qué es algo que demostraría que mi religión es transparente? Que mi religión no está contaminada de nada, sino que al contrario, está arraigada y práctica en mi vida. Y Él nos da, aparte de refrenar la lengua, que fue la primera, dos cosas más que demostrarían que, oiga, yo sí tengo mi religión clarita. Son dos. Una, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, ¿cómo así, pero pastor, a los huérfanos? Yo no conozco ningún huérfano. Y a las viudas, bueno, viudas sí conocemos. Ahora, entendamos algo. Santiago se está refiriendo a algo que en su época pasaba mucho. Había miles de niños huérfanos por las guerras. Y ahí no es que había, bueno, aquí bienestar familiar y sacan propagandas, los niños buscan hogar. No, no había eso. Era terrible. La condición, el niño quedaba en las guerras. Mataban a los papás y los chinos quedaban ahí botados. No había nadie que los recogiera. Entonces los niños quedaban a la intemperie y dependían del buen corazón del que los quisiera agarrar. Eso era terrible. El que lo quisiera adaptar a una familia. Y si no, el chino quedaba en la calle. Y quedaba en la calle. O sea, eso de personas en la calle pidiendo niños, no, eso no es nuevo, eso es viejo. Santiago en su época veía, hay un montón de personas perseguidas. Además, recuerden algo que pasó también, y fue que el cristianismo empezó a ser perseguido, les quitaron todo a los cristianos se volvieron muy pobres. Entonces a veces mataban a sus padres y eran pobres, y los chinos quedaban, no tenían nada. Quedaban chinos en la calle. Ese es el punto. Entonces Santiago está hablando del problema de su época. Hoy en día tenemos otras cosas que ya están tal vez iguales o peores más bien que estas que estamos viendo acá, que son fuertísimas también. Entonces vamos a tomar estas como base, pero esto solo es el ejemplo de cómo de verdad podríamos demostrar que nuestra religión es verdadera. ¿Ok? La religión de una persona, cuando es auténtica, señores, no se determina por sus propias normas. Yo no puedo determinar las normas de mi religión. Las personas hoy lo hacen. Hay una belleza, unas bellezas que dicen, yo llevo mi fe con Dios a mi manera. ¿Qué quiere decir? Yo creo mis propias reglas. Yo llevo mi fe como a mí se me dé, como a mí me parece. Yo de la iglesia tomo lo que quiera, si no, no la tomo. Hay gente hoy que dice, es que ni voy a la iglesia. No necesito ni ir a la iglesia. Desde mi casa, yo ahí arrodillado con el Señor, Él sabe, Él conoce mi corazón. Sí, su corazón rebelde, que no quiere tomar la decisión de ceñirse a lo que el Señor dice, de cómo llevar nosotros las palabras que Él dice. Y cuando eso pasa, la palabra pierde su poder. La palabra ya no puede ser escuchada como tiene que ser escuchada. Vamos a un versículo. Abramos Mateo 15:6. Mateo 15:6. ¿Están ahí? Muy bien. ¿Qué dijo el Señor? Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, diciendo una vez, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Wow. Está hablando de algo que las tradiciones, ojo, religiosas de los judíos habían invalidado la palabra de Dios. No está diciendo que fuera malo la religión, pero está diciendo que la tradición que le metieron, esas cosas que la gente se inventa, que Dios no dice, invalidan el poder de la palabra de Dios. Si usted piensa, voy a dar ejemplos prácticos. Hay personas que compran una Biblia, cuando no, creo que muchos antes de ser creyentes, tenían una Biblia grande, gorda, con bordes de oro, abierta en el Salmo 91 o en el 23, con un par de veladoras al lado. Yo soy una persona muy devota.
y una figura pequeña de la Virgen, tamaño natural. Una cosa sencilla. Yo soy súper devoto de la Virgen, y la persona decía, y yo, mire, ahí está. Yo demuestro externamente, mire la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, que ni se lo saben. Y fuera de eso, mire, par de veladoras, la Virgencita ahí, Eso es religión. Eso es externo. La pregunta es, esa señora le preguntó, que tiene esa Biblia tan bonita y tan cara, le preguntó a Dios si esa era la manera en que Dios quería que le adorara, y la respuesta es obvio que no, ni siquiera miró la Biblia ni la conoce. Y por eso adora de esa manera equivocada. Y esa es la parte terrible del asunto. Los judíos hacían muchas cosas, se inventan un montón de cosas que Dios no pidió. Ellos decían, yo no le ayudo nada a mis papás porque toda la plata que doy es para el templo. Esa fue una maña que se inventaron para no darle a los papás. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Ahora habla cuando los papás estaban en necesidad, ellos podían ayudar y no se les daba. Y la excusa que sacaban es, yo todo lo di al templo. Y el Señor dice, ustedes con sus mandamientos de hombres, porque fue un mandamiento que alguien se inventó, ustedes invalidan la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros acá, nosotros nos puede pasar también igual, eso pasa en cualquier, en religiones. ¿En el cristianismo puede pasar? Por supuesto que sí. Cuando usted se pone a decir que cierta cosa lo hace espiritual delante de Dios y Dios no ha dicho que eso lo haga espiritual, estamos invalidando la palabra de Dios. Cuando usted dice, no, yo solamente puedo usar una sola Biblia. ¡Wow! ¿En serio? ¿Usted solo puede usar una sola Biblia? ¿Eso dice la Biblia? No. Cuando usted dice, es que yo tengo que tengo que ir a la iglesia cada domingo y con eso ya tengo, no importa cómo sea mi vida durante la semana. No, eso no, eso no es bien llevado. Hay que dejar de ser ritualistas. Y el religioso cristiano es alguien que cree que por venir a la iglesia el domingo, o cree que por venir a la iglesia el miércoles, o cree que porque toma unos cursos, ya, yo estoy bien, así no cambie, no practique mucho de lo que conoce o lo que aprende. Ese es un religioso malo. Un religioso bueno, Santiago nos ha dicho, escucha y busca cómo obedecer. Y busca cómo obedecer, y ya Santiago nos está dando pautas de cómo podemos empezar a obedecer al Señor, refrenando la lengua. Y aquí empieza a darnos ejemplos que tienen que ver con, ojo, mire las necesidades de la gente allá afuera. En la época de él, las necesidades eran los huérfanos y las viudas. ¿Cuáles son las necesidades de hoy de los que nosotros vemos ahí, que están ahí pegados a nosotros? Y ustedes las conocen. Hay necesidades gigantes alrededor de nosotros. Violencias, tal vez, que usted ve gente muy violenta, familias que están en violencia familiar, gente que está en la calle, inmigrantes con muchas necesidades. Eso sería hoy, si Santiago viviera hoy, escribiría sobre esas cosas. Porque Santiago está hablando de los problemas de su época. Dice, ¿quiere de verdad mostrar que usted es un religioso bueno? Primero, dése cuenta de lo que está a su alrededor. Pero no para decir, pobrecitos, están llevados, qué lástima. No, para que haga lo que Santiago dice que hay que hacer acá. Es muy interesante, por cierto. Dice el texto que la religión pura y sin mácula es visitar. Dice, yo visito a harta gente, mis amigos. No. Significa ir donde las personas, pero ojo, el concepto de visita. Es más un concepto colombiano, para que me entiendan. Cuando usted va a hacer visita, ¿cuántas horas se queda? Dice, pasamos toda la tarde. En otros países la visita es, no dice la visita, aquí dice visita de médico, ¿no? 15 minutos, listo, te veo, ya, chao, me vio, estás afuera. No es esa visita, es una visita colombiana. Que usted va con la persona, se sienta, se toma un café, venga, tal cosa, conoce sus cosas, qué le está pasando, es una consejería. Y la palabra que se refiere acá es visita en ese sentido, ¿ok? No simplemente una conversación ahí, nada. Es una preocupación por otras, donde, ojo, yo miro su necesidad y en la medida que pueda hacerlo, suplo la necesidad de aquel con quien estoy hablando. Entonces vamos a imaginarnos la escena.
Santiago estaba por la calle y de pronto ve a un niño en la calle huérfano. Está botado ahí. Santiago es cristiano. Dice ser creyente. Él no dice, uy, pobre chino, ahí botado. Lástima, la había levantado duro ese muchacho. Voy a orar por él. No, Santiago no dice eso. Santiago dice que viene al chino y dice, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué pasó con tu familia? Tarará, tarará. Y Santiago empieza a buscar qué hacer para ayudar al muchacho. Esto es visitar. Una viuda, la misma, se encuentra con la viuda está en una casa arrumada, se ven qué pasó, cuéntame tal cosa, mire qué pasó esto, mire qué pasó aquello, mire que tarara, no tienes familia, no tienes esto, ven. Y empieza Santiago a hablar de cosas prácticas que se debe hacer. Ahora, obviamente, yo sé que ustedes van a decir, eso suena como una labor social. Sí, suena como una labor social. Pero pilas. Hay una la iglesia, ojo con eso, su función principal es salvar almas. ¿De acuerdo? Pero cuando se tiene una religión verdadera, esa religión verdadera produce una serie de obras bíblicas que reflejan que tengo una religión verdadera. Y en ese sentido, son obras que nacen porque soy creyente y entiendo que como creyente tengo una obligación con los de afuera, de demostrar que tengo un Dios que es misericordioso, que ayuda y que precisamente cruzó por el frente de estas personas para tomar alguna decisión. Y en serio, por supuesto que sí, así es como está en el texto. Es más, vamos a un texto que aclara más el asunto, que es Mateo 25, 35. Mateo 25, 35 y 36. Se llama el juicio de las naciones. Jesús al final de la tribulación, ahí va a hacer un juicio a las naciones. Pero, bueno, ¿qué significa? Que va a coger a un pueblo X y lo va a poner al frente y lo va a juzgar. Significa, va a decidir si lo manda al infierno o lo manda al cielo. Y eso es antes del milenio, ¿listo? Para que se ubique. Después de la tribulación. ¿Sabe cómo es el juicio? El versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¡Wow! Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos dicen, Señor, yo no me acuerdo que yo te haya recogido a ti, ni que te haya hecho nada de esas cosas que usted dice. Yo no recuerdo haber hecho eso nada. Y dice el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Uy. Wow. El Señor está llamando entonces, y lo dice ahí, ayudar a las personas que están en muchísimas necesidades. Y no está diciendo que necesariamente, dice que suplas en la medida de lo que usted pueda. No necesariamente es plata. A veces es tiempo, atención, consuelo, muchas cosas, obvio, sin olvidar que la finalidad primera es la palabra de Dios. Ese es el equilibrio con eso. Pero Santiago quiere demostrar algo externo que ama a Dios, más que, y no es que, ojo, más que, no que sea malo, más que mi rito externo de venir a la iglesia, bien trajeado, porque es el día del Señor, qué chévere, de una Biblia bien bonita, ¿ok? De cantar así con el sentimiento. Más que eso, es que allá afuera yo haga cosas que haría Jesús. Es eso. En la vida diaria, en la vida práctica. ¿Que eso nos cuesta? Obvio que sí. En ese momento, Santiago dijo, para mí en este momento, la forma en que los que están escuchando la carta en ese instante pueden mostrar que son unos verdaderos religiosos, es que visiten a los huérfanos y visiten a las viudas y que visiten a cualquiera que se encuentre en tribulación, dice el texto. Si miramos Santiago, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Wow. Hacerles compañía. Estar con ellos. ¿Conocen personas que pueden visitar así en esas condiciones? Seguro sí. Seguro sí pueden conocerlas. La pregunta es, ¿lo hacen de manera constante? ¿Van y los buscan? ¿Van y los...? De eso se trata. En la práctica. Y esa es la forma de mostrar que realmente estamos, como el Señor dice acá, llevando una religión correcta. ¿Por qué? Porque no había programas ni para viudas ni para huérfanos en esa época. No había nada con esas cosas. Ahora, eso de honrar a las viudas, obviamente, Dios es muy claro y tiene reglas para eso. No es honrar a cualquier viuda, es a la viuda desamparada, a la que no tiene nada, no tiene hijos, no tiene familia, no tiene nada. Entonces, a esa viuda, trato. No es que a las otras no, a las otras hay que darles consuelo, ánimo, pero específicamente el Señor aclara que a las que hay que servir así puntualmente, o sea, esa viuda que está totalmente, no, que se quedó sin hijos, sin familia, está sola. ¿Ok? Al huérfano que no tiene ninguna familia, que no tiene nadie que lo ayude, pero me toca sentarme con él a hablar. ¿Tienes familia? ¿Dónde está? Camina, te llevo hasta allá, camina, tarará, busquémosla. Ese tipo de cosas. Ese es el punto. A veces conocemos personas allá afuera que sin ser cristianos tienen un corazón que hace esas cosas. Interesante eso, ¿no? Wow. Santiago dice, un creyente, por ser un buen religioso, uno de verdad, va a mostrar esas cosas en la vida práctica. Va a refrenar su lengua, va a mirar las necesidades de su entorno y va, en la medida que sus capacidades, va a llevar primeramente la palabra y va a tratar de suplir esa necesidad. Ese es el punto de Santiago. ¿Está claro eso? La pregunta es, ¿ya lo estamos haciendo en este momento de nuestras vidas? Uy, eso es algo que tenemos que preguntarnos. Entonces, un verdadero cristianismo se manifiesta por la forma en que hablamos, pero también por la forma en que actuamos. En cómo mostramos externamente o religiosamente, porque lo externo es lo religioso, las cosas, nuestra creencia y nuestra fe. Por eso Santiago va a decir más adelante, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener paticas y esas paticas van a demostrar que soy un creyente. Esas cosas que hago afuera. ¿Eso está claro, señores? Muy bien, excelente. Dice acá, y sobre todo a los que están, o habla de las viudas que están en tribulaciones. Uy, en tribulación. Ahora, si nos ceñimos a eso, ¿cuántas personas hoy que conocemos están en tribulación? Montones de gente. No dice, ahí no dice tribulaciones de los pobres o tribulaciones de los que están en... No, no, no. Cualquier persona, no importa su condición, pero que está teniendo una lucha, que se nota, que es visible. El cristiano tiene la obligación de, oiga, Señor, venga, ¿qué puedo hacer? Buscar una manera, una forma de hacer algo práctico por esa clase de personas. ¿Eso está claro, señores? Y entonces pasaremos de ser oidores a ser hacedores, refrenando la lengua, visitando a los que de una manera colombiana, a los que tienen necesidades, tratando de suplir algunas de esas cosas en la medida que podamos, obviamente primero entregando la palabra de Dios. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y eso dice, tremendo. Ahora, aclaro, la iglesia no es un ente social. La iglesia, bueno, vamos a hacer, no funciona así. Está hablando de un trabajo individual del creyente, de algo que usted solito hace. Porque la iglesia Dios le pone parámetros. Vaya y predique, vaya evangelice, vaya algo. ¿Listo? Y aquí Santiago habla de la vida práctica, de mi vida diaria allá afuera. Hermano, usted ve eso, hágalo. O sea, para hacer la aclaración, ¿qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Y qué hace la iglesia en ese sentido? También ayuda, pero el punto es, habla más de mi testimonio afuera, con los de afuera, cuando me están viendo cómo actúo con la gente que tiene necesidad. Eso, que yo lo veo. Ese es el asunto que quiere. Pero él pide una cosa más.
para demostrar que soy tengo una buena religión, una buena religiosidad. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. La palabra guardarse está hablando de una acción continua. No es que me guardé hoy y la otra, y me guardo el otro domingo, pero entre semana no. Está hablando de un guardarse en el tiempo, permanentemente, constantemente. Y habla de una actitud que debe tener, y esa actitud es no tener concesiones morales o espirituales. No ceder ante lo que no es moral o no es espiritual. Eso es básicamente, eso es una disposición a que constantemente quiero agradar a Dios guardándome para Él, sin conceder ni en lo moral ni en lo espiritual algo que dañe mi relación con Dios. Ahora, ¿qué puede dañar nuestra relación con Dios? Pues estamos en un mundo que tira a matarnos en la relación con Dios. Todo, hay un montón de cosas que usted mira, que ve, que oye. Usted no escucha. La mayor parte del mundo y de lo que se oye y de lo que se ve no busca agradar a Dios, busca atacar a Dios, distraer de Dios, quitarla de Dios. Y la Biblia dice, ¿quiere de verdad mostrar su religiosidad? Guárdese sin mancha del mundo. Obvio, nadie lo va a hacer al 100, hago la aclaración, ¿ok? En pocas palabras, dice sin mancha, sin tacha. Uy. La Biblia dice que andemos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación mientras estemos aquí en la tierra, que nos cuidemos mucho de las cosas, que se guarde, que sobre toda cosa guardada guarde su corazón, dice la Biblia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerde que todos los hombres, no hay hombre, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, y hasta el sol de hoy todos los hombres son pecadores o somos pecadores. Recordemos también que nadie va a alcanzar las normas de Dios al 100. No está diciendo eso Santiago. Cuando dice guardarse sin mancha, no dice sin perfecto, no existe eso. Está hablando de una actitud de que quiero la mayor parte de las veces. Mi actitud es quiero hacerlo. ¿Todas voy a ganar? No, pero la mayoría sí. Y en muchas voy a intentar hacerlo, voy a matar por tratar de hacerlo de esa manera. ¿Ok? Cuando estamos hablando de sin mancha del mundo, habla de cosas que no lo, que, sin dejar que cosas que lo puedan corromper entren a su vida. ¿Hay cosas que pueden corromper su vida? Por supuesto que sí. Nunca ha habido tantas como antes en la historia de la humanidad. Tenemos la música, y no es que toda la música sea mala, pero mucha corrompe su mente. Entonces, a mí no me pasa nada oyendo todo eso. ¿En serio? Tenemos la televisión. A mí no me pasa nada viendo 5 horas de televisión diarias. ¿Oh? Okay. Tenemos el Facebook, el Internet, las redes sociales. A mí no me pasa estando ahí 7 horas en... No pasa nada. Wow. Y muchas veces lo que hay en nosotros es simplemente, somos el fruto de lo que vemos. Eso es lo que hay. Usted es así porque es que eso le ha metido más a su espíritu. Eso es lo que le metió, eso es lo que le sale. Así funciona. Santiago dice, tome medidas para que las cosas que lo están corrompiendo en su vida no lo manchen más. ¿Ok? La Biblia obviamente muestra siempre cosas ideales. Que pensemos en todo lo santo, lo puro, lo honesto, de buen nombre. Y habla de cosas bonitas que agraden y glorifiquen a Dios. Y lo que está diciendo Santiago es, tratemos de llevar una vida que trate de agradar a Dios en todas esas cosas. Y de pensar, hablar y actuar en las maneras que Él dice. Cuando habla sin mancha del mundo, ¿ok? Si habla del mundo, habla de la humanidad caída, dice, y de los sistemas que tiene espiritualmente, filosóficamente, moralmente, de los valores que tiene, dice, no siga, no se deje contaminar por esos valores mundanos, por esa espiritualidad falsa que el mundo tiene, por esas filosofías huecas y por esa espiritualidad y por esos valores que no tienen nada de valores en relación a lo que dice Dios. Dice, no dejen que eso sea ahora, se vuelvan sus tesis. O sea, que usted asuma, es que la vida es así, no lo asuma. Y él dice, guarde, ¿quiere demostrar su religiosidad? Pues pelee contra eso. Manténgalo a distancia. Ciérrele la brecha. No deje que tome el control. Ese es el punto. Yo pregunto, ¿usted ha hecho eso? ¿De verdad se ha enfrentado a esas vainas que están ahí todo el tiempo?
Y si no lo ha hecho, yo le pregunto, ¿por qué no lo ha hecho? Ese es el asunto. Esas cosas no van a quitarse, que quede claro, ¿no? Toda la vida nosotros no vamos a decir, no vamos a vivir en un mundo ideal, ¿ok? Dice, voy a botar los televisores. No, pues no, qué bendición. Y voy a evitar los celulares, y voy a botar voy a quitar mis redes, y voy a quitar mis... nadie está diciendo eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que usted controle esas cosas, sino que esas cosas lo controlen a usted. Y la forma de demostrarlo religiosamente, de la manera de eso, es que no deje que eso lo contamine. Que si algo lo contamina, no, esto no es deber, esto no es deber. No hay mucho que ver, la verdad. Usted dice, entonces, pastor, yo sé, la pregunta de todos, ¿no? ¿Y cómo me divierto entonces, pastor? Entonces, ¿dónde voy a divertir si todo es pagano y todo es pecado? Nadie está diciendo que todo es pecado ni que todo es pagano. Pero el cristiano se metió en la cabeza, alguien le metió en la cabeza que las únicas formas de divertirse son las formas en que el mundo se divierte. Entonces, la única forma que yo me divierta es yendo a cine, es tomando algo, es viendo una película, es comiendo en cierta parte, es... Y entonces no hay más, o sea, realmente nada. Y cuando no había restaurado, no había esos centros comerciales, ¿qué hacían los niños de la Biblia? ¿Qué decían? ¿Para dónde cogemos? Vamos para el mall de Jerusalén. No había mall en Jerusalén. ¿Sí? La tienda, el centro comercial. Y entonces, claro, los chinos vivían reaburridos, ¿no? Todos los chinos de la Biblia son hartos, son todos chinos depresivos. Todos chinos, sí. Nada que ver. Eran personas que, precisamente porque no había tantas distracciones, tenían que pasar más tiempo con su familia. Le tocaba. Tenían que estar. La cultura era muy distinta. Eran culturas más familiares. ¿Por qué? Porque había menos cosas que los abrieran. Hoy en día esas cosas están, no las podemos quitar. Así que la responsabilidad es de cada uno de nosotros que quita de esas cosas que están impidiendo una buena comunión, algo de verdad como el Señor quiere, y que están contaminando su vida y que lo quítelas. Eso solo puede decidir usted, nadie más. Por eso dice Santiago, ¿quiere de verdad mostrar su verdadera religiosidad? Entonces, empiece por refrenar su lengua, empiece por mirar las necesidades de la gente, las tribulaciones que tienen, y de manera práctica, no a metros ni a kilómetros, diga qué voy a hacer por ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué hago? Y por otro lado, para que usted pueda hacerlo mejor, la Biblia dice, si quiere demostrar una buena religiosidad, empiece a quitar de su vida aquello que lo está alejando de acercarse a Dios de verdad. Aléjelo. Lo que lo esté contaminando, dañando, porque esa es una manera de mostrar cómo eso. Para el mundo, ahora, ojo, ¿qué debe esperar del mundo? Que le diga que usted es un aburrido. Pero usted, ¿por qué no hace eso si todo el mundo lo hace? Es más, la mayoría de las iglesias lo hacen. Entonces, pero ¿saben qué, señores? La fe cristiana, termino con esto, es muy interesante. Termino con este ejemplo de autoconfrontación. La norma de Dios es acá arriba, 100. La norma del mundo es puro abajo, porque no tiene normas. Cada vez son más, va bajando. Estaba por acá, Dios estaba aquí. La norma del mundo baja, 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 suelo, subsuelo, núcleo, la sigue bajando, ¿ok? La iglesia está aquí y tiene que ir, subir, tratar de llegar a la norma de Dios. La iglesia somos todos nosotros. Pero ¿sabe qué ha pasado? El mundo baja la norma, sus valores, y la iglesia muchas veces, en lugar de acercarse al de Dios, también lo baja. Y la iglesia dice, mire lo lejos que estamos del mundo. Mire lo lejos que estamos del mundo y no se dan cuenta que también se está alejando de Dios. Se conforma. Conclusión. ¿Qué va a pasar el día que la iglesia de verdad haga esto? Qué pena, usted va para allá, pero yo no lo siento. Pues obvio que se nota más la diferencia.
pues obviamente que se va a notar muchísimo que ellos van para un lado y yo para el otro. ¿Y sabe cómo es? Y me van a criticar y juzgar, segurísimo. ¿Por qué? Porque estoy en reversa tonalmente con ellos, estoy en otro cuento totalmente diferente. Pero ¿saben qué? Eso es lo que el Señor dice, esa es la verdadera religiosidad, demostrar en qué estoy. ¿Podría gente que nos conoce hoy irle a hacer una entrevista? Oye, ¿tú conoces a hermano? ¿Tú me puedes decir de él? No, escucha buena música, ¿sabes? Me gusta, tiene una música, vea. Él es religioso. ¿Religioso? No, no, yo no he visto nada de eso. De algo, o sea, tú le has visto que sigue alguna religión, ni idea. Hace algo que te haga ver eso. Es una buena persona, es una persona que, si la gente no tiene nada que decir de nosotros, de nada en la práctica. Entonces, ¿qué somos? Entonces, Santiago nos llamó la atención, muchachos, de empezar a llevar una religión más como Dios dice que hay que llevarla. No estamos diciendo que el rito externo, como venir a la iglesia, cantar, orar, se amar, eso es muy bonito cuando tiene usted el corazón correcto. Pero cuando usted cree que esto reemplaza la otra parte, la práctica de la Biblia, está mal, no la reemplaza. Tienen que ir de la mano. Y por eso el reto que Santiago nos plantea hoy es, empecemos a pensar las maneras en las cuales esa gente que está afuera, porque están ahí, no se van a ir, o van a aparecer, vamos a buscar maneras de hacer lo que dice acá. Pasar de esta, Señor, ayúdalos, ayúdalos y ayúdame que yo sea un buen instrumento para ellos en la práctica. Amén. Muchachos, que el Señor nos ayude, vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Vamos que obres en cada vida, en cada corazón, y que nos ayudes, Señor, a hacer los cambios como lo vimos hoy. Conforme tú nos enseñaste, Padre, a que tu palabra se haga práctica en esta sociedad, en este tiempo, a que podamos, Señor, empezar a trabajar con nuestra lengua para empezar, pero también, Señor, en cómo colaborar con tanta gente que tiene tantas necesidades y poder de alguna manera suplirlas, Señor. Te rogamos a que no simplemente sea una enseñanza más, sino algo que en verdad nos ayude a poder caminar para glorificarte y exaltarte. A ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.